¿Por qué nos empeñamos en quedarnos donde nuestro interior ya se marchó? ¿En cuántas ocasiones te has encontrado rodeado de individuos, pero te has sentido absolutamente en soledad? Y si, en esencia, la solución para el sufrimiento no reside en aguantar, sino en alejarse, si esta época persiste, me retiraré a vivir en soledad, ya que solo distingo aquí aflicción y martirio. Los malvados dominan, los virtuosos son desdeñados y los corrompidos se sientan en las cimas del mando. Estoy exhausto y hastiado. Existen mutismos que claman y hay jornadas en que la esencia personal empieza a debilitarse, no por ausencia de afecto, sino por demasiada visibilidad. La sociedad demanda visibilidad, pero proporciona desolación. Nos adiestra para mostrar felicidad, pero no para experimentarla. Gradualmente nos vaciamos por dentro, hasta que un día amanecemos con un cuestionamiento profundo. ¿Y si sencillamente me alejase? Esfumarse no como alguien que claudica, sino como alguien que rehúsa seguir transigiendo su salud mental a cambio de formar parte. Hay una manera de irse que no es evasión, es claridad mental. Es lo que hizo Lao Tzu al entregar sus escritos al vigilante de la frontera y continuar hacia el vacío, montado en un buey, lejos de las conspiraciones del palacio, lejos de la depravación ética del mundo. No se trata de aislamiento, sino de depuración, de encontrar en el silencio lo que el ruido borró. En este video vamos a caminar junto a los que dijeron basta, los que renunciaron al ruido no por cobardía sino por coraje, los que miraron el caos y entendieron que ya no hay nada que salvar, solo a sí mismos. El ermitaño no es un misántropo, es un sobreviviente de un mundo saturado, alguien que eligió respirar aún si para eso necesitaba desaparecer, alguien que, en lugar de gritar, eligió escuchar, no a los demás, sino a sí mismo. Y quizás, si todavía estás aquí conmigo, en silencio, es porque algo dentro de ti ya ha comenzado a retirarse, ya está al margen, ya está buscando aire. No estás solo. Quizás este video no se trata de irse. Quizás se trata de recordar que, a veces, solo el silencio nos devuelve a nosotros mismos. Hay días en que estar en el mundo duele, no porque haya ocurrido algo terrible, sino porque simplemente es demasiado. Demasiadas voces, demasiadas exigencias, demasiadas expectativas, demasiado de ti mismo intentando encajar. El cansancio de existir es ese peso silencioso que se acumula en las entrelíneas de lo cotidiano. Es el esfuerzo absurdo de parecer íntegro cuando ya estás en ruinas. Y lo más cruel es que casi nadie se da cuenta, porque todos están ocupados tratando de esconder sus propias grietas. Hay una soledad que crece incluso entre aplausos. Y hay momentos en que la presencia se convierte en una especie de cárcel, donde cada conversación suena mecánica, cada gesto parece repetición y el aire alrededor comienza a tener el olor agridulce de la rendición. Nietzsche escribió que quien lucha contra monstruos debe procurar no convertirse él mismo en un monstruo. Pero, ¿qué pasa cuando el monstruo es la vida cotidiana misma? Cuando el enemigo se pone la máscara de la normalidad y nos devora con pequeños gestos, pequeñas obligaciones, pequeñas mentiras sociales. Es ahí donde nace el impulso de irse, no como huida, sino como una forma de supervivencia. El ermitaño no es un desertor, es un exiliado por lucidez. Percibe lo absurdo de seguir ofreciendo su energía a un mundo que se alimenta de ella sin jamás retribuir. Cioran, el filósofo del desencanto, escribió: hay días en que todo parece una enfermedad. Las palabras, los gestos, el simple acto de existir, todo se convierte en un síntoma del desgaste.
Ese es el instante en que el ermitaño despierta. Ya no soporta participar en un teatro donde el alma es el precio de la entrada. ¿Alguna vez has sentido esa llamada? Ese deseo de apagar el teléfono, dejar todo atrás y caminar sin destino, solo para escuchar tu propio silencio. Eso no es debilidad. Es el cuerpo pidiendo paz. Es la conciencia implorando un descanso. El ermitaño entiende que hay un límite invisible entre resistir y enfermar, y cuando el mundo sobrepasa ese límite, él se va, no por desprecio a la vida, sino por amor a ella, el amor que exige distancia, el amor que necesita aire. En la quietud descubre algo que todos olvidan, que la vida no necesita ser un espectáculo para tener sentido, que la ausencia también es una forma de presencia y que, a veces, el mayor acto de valentía es simplemente desaparecer, porque hay un momento en que quedarse se convierte en una forma de morir y partir en una manera secreta de renacer. El silencio siempre ha sido malinterpretado. Lo llaman debilidad, rendición, cobardía, pero el silencio, el verdadero, es un gesto de fuerza, es el grito que se negó a mendigar oídos. Es la lucidez que, al percibir el vacío de las palabras, decide callar. Hay personas que no desaparecen porque se rindieron, desaparecen porque comprendieron. Entendieron que hablar demasiado es ser tragado por el ruido y que el mundo actual ha transformado el diálogo en un campo de batalla de egos hambrientos. El ermitaño, al contrario, se niega a luchar por atención. Ha comprendido lo absurdo de la disputa. Abandona el escenario y con ello derrota al espectáculo. En una era donde el sonido es una moneda, callar es un acto revolucionario. Mientras todos gritan, él elige lo opuesto, el vacío, pero no es el vacío de la rendición, es el vacío fértil, el silencio gestacional, aquel en el que el alma vuelve a respirar. Los antiguos padres del desierto lo sabían. Se retiraban a lugares áridos no porque odiaran el mundo, sino porque necesitaban purificarlo dentro de sí. Uno de ellos escribió: «Huí al desierto porque el mundo ya no cabe en mí». Esa es la verdadera huida, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia lo esencial. El silencio es el retorno al origen, esa voz anterior a todas las voces. Es el instante en que el pensamiento se despoja del ruido y comienza a escuchar lo que estaba oculto. El susurro de la propia conciencia, el murmullo del ser. Nietzsche decía que los grandes pensamientos nacen del silencio, y Schopenhauer veía en él el estado natural de la sabiduría. Quien habla poco es el que aprendió demasiado con el dolor. Pero el silencio del ermitaño no es solo introspección, es resistencia activa. Al callar, niega el ciclo de la vanidad. Al desaparecer, interrumpe la economía de la atención. No produce, no reacciona, no se deja consumir, y al volverse invisible, amenaza a un sistema que solo sobrevive de presencias disponibles. Byung-Chul Han llamó a esto la sociedad del cansancio, donde el individuo se autoexplota hasta el agotamiento. El ermitaño rompe ese pacto, se retira no porque odia al mundo, sino porque rechaza la invitación a la servidumbre. Elige el silencio como un escudo, como un refugio donde la conciencia se regenera. Hay quienes dicen que el silencio enloquece, pero es lo contrario. Es el ruido lo que nos destruye. El silencio solo revela lo que el ruido intentaba esconder. Y cuando el mundo se calla a tu alrededor, descubres algo aterrador. ¿Cuánto hablabas para no sentir? El ermitaño entiende que hay verdades que solo se revelan en la quietud, que el ego solo se disuelve cuando no hay audiencia, y que hay una belleza brutal
en no necesitar ser escuchado para existir. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de alma, es el espacio donde las heridas pueden por fin respirar. Y para algunos, los que ya han sangrado demasiado, desaparecer no es un fin, es solo el inicio de una nueva forma de escuchar al mundo. No todo exilio es geográfico. Algunos viven aislados, incluso rodeados de gente. Otros están entre multitudes, pero con el alma en el desierto. El ermitaño, ese extraño personaje de los márgenes, no huye del mundo, lo trasciende. Y al hacerlo, encuentra algo que pocos soportarían: el abismo. La renuncia al mundo no es una huida cómoda, sino una inmersión peligrosa. Cuando alguien se retira de la colectividad, no lleva consigo el consuelo de las distracciones. No hay aplausos, no hay voces externas que refuercen la identidad. Solo queda el encuentro con lo que siempre estuvo ahí, el vacío esencial de uno mismo. Carl Jung llamó a esto la noche oscura del alma. Es el momento en que la psique se deshace de las máscaras, y es en ese silencio aterrador donde surgen los fantasmas, miedos antiguos, deseos sofocados, traumas mal enterrados. El ermitaño no solo los enfrenta, los invita a tomar el té. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Jung nos recuerda que mirar hacia adentro es despertar, pero despertar duele. Duele porque exige morir a lo que nos sostenía. Roles, nombres, funciones sociales. Es por eso que el ermitaño coquetea con la locura. Rompe con todas las referencias y, cuando todo se derrumba, ¿qué queda? La verdad. No la verdad de los libros o de las creencias cómodas, sino la que sangra. La verdad que dice: nunca fuiste aquello que los demás decían que eras. Dostoyevsky, en Notas del subsuelo, describe a un hombre que se niega a formar parte del juego, un sujeto aislado, amargado, casi invisible, pero allí, en ese subterráneo, ve lo que nadie ve. Percibe la mentira de la civilidad, la hipocresía del progreso, el teatro de las relaciones humanas. Y al renunciar a la convivencia, abre los ojos. Ser ermitaño es, a veces, ver demasiado, pero esa lucidez tiene un precio. No se vive al borde del abismo impunemente. Hay días en que el silencio grita, días en que el aislamiento asfixia, y el propio ermitaño se pregunta: ¿fui sabio o solo un enfermo? Es esta ambivalencia lo que hace que su viaje sea tan humano. No es un héroe, no es un mártir ni un profeta. Es alguien que vio demasiado, sintió demasiado, y que eligió la soledad no por desprecio al mundo, sino por respeto a sí mismo. Hay una pureza bruta en este gesto. Al renunciar al mundo, el ermitaño se expone al riesgo de desaparecer incluso de sí mismo. Pero, paradójicamente, es en ese borrarse donde algo verdadero comienza a brillar, algo que no depende de aplausos, likes o pertenencia. Es una libertad cruda, silenciosa y casi insoportable para quien nunca soportó estar solo. A la distancia, el ermitaño parece libre, sin jefe, sin reloj, sin obligaciones sociales, sin el teatro diario de sonreír sin ganas. Pero, ¿es realmente libertad? ¿O solo una huida bien disfrazada? La línea entre liberarse y esconderse es delgada, casi imperceptible, y el propio ermitaño lo sabe. Vive en ese filo de navaja. Un día se siente dueño de sí, al otro, prisionero de un silencio que empieza a pesar como plomo.
Y quizás sea precisamente ahí donde reside la belleza de su elección. No es perfecta, pero es auténtica. No es una respuesta, sino un intento. La sociedad nos ofrece muchas formas de pertenencia, casi todas condicionadas. Perteneces siempre y cuando aceptes las reglas, siempre y cuando sonrías lo suficiente, siempre y cuando consumas, opines, produzcas, creas en las narrativas correctas. El ermitaño no puede fingir que eso es libertad. Para él, aceptar esas condiciones sería una traición íntima. Entonces se va, pero irse no es lo mismo que liberarse. La pregunta que resuena en el silencio es siempre la misma. ¿Me estoy alejando para encontrarme o solo para no enloquecer? Thoreau se fue al bosque a escribir sobre la esencia de la vida sencilla, pero incluso allí iba a la ciudad de vez en cuando. Schopenhauer se aislaba de los salones burgueses, pero seguía escribiendo para lectores. Hasta el más radical de los ermitaños lleva consigo vestigios del mundo que rechaza. Y eso no es hipocresía, es humanidad. Porque ningún distanciamiento es absoluto. Lo que el ermitaño busca no es necesariamente cortar todos los lazos, sino recuperar la autonomía para elegir cuáles valen la pena. Quiere existir fuera del guión, sin la obligación de escenificar una vida. Y eso, en el fondo, sí es libertad, aunque esté envuelta en dolor, duda y soledad. El filósofo Viktor Frankl, superviviente de los campos de concentración, escribió que la libertad no es la ausencia de límites, sino la capacidad de responder con sentido a las circunstancias. Quizás el ermitaño sea aquel que encontró sentido en el límite, que eligió el margen no por falta de opciones, sino por saturación de las opciones falsas. Aún así, la tentación de la huida es real, huir de las heridas, de los rencores de la propia historia. Pero el verdadero ermitaño sabe que, donde quiera que vaya, se lleva a sí mismo, y si el exilio es solo geográfico, será solo silencio superficial. Es por eso que el distanciamiento debe ser interno antes de ser externo. La libertad es el acto de elegir la propia ausencia como forma de presencia. La huida es el miedo a encarar aquello que el mundo despierta y el silencio revela. El ermitaño verdadero no huye del mundo, lo depura y lo que queda, después de que todo se deshace, puede por fin llamarse vivir. Nunca estuvimos tan conectados y tan agotados. Vivimos en un escaparate global donde todo debe ser compartido, comentado, validado, pero hay quienes, en lugar de gritar más fuerte, eligen desaparecer, no por debilidad, sino por una intuición ancestral. En ciertos tiempos, sobrevivir exige desaparecer. El ermitaño moderno no vive necesariamente en una cabaña en la cima de la montaña. Puede vivir en el piso 12 de cualquier edificio, paga facturas, responde correos electrónicos, quizás incluso asista a reuniones, pero por dentro ya se fue hace mucho tiempo. Aprendió el arte de la invisibilidad. No se expone más de lo necesario, evita el ruido de las redes sociales, desconfía de todo exceso y encuentra, en el silencio de su rutina discreta, un espacio de resistencia. En un mundo que exige rendimiento constante, el ermitaño es un acto de sabotaje. Se niega a ser mercancía, rechaza los discursos motivacionales que dicen que todo es posible si te esfuerzas lo suficiente. Él no quiere ganar, quiere respirar. La cultura japonesa tiene un nombre para esto: hikikomori. Jóvenes que se encierran en sus habitaciones durante meses, años, a veces décadas, no soportan la presión, la competitividad, el vacío de las interacciones obligatorias,
La sociedad los llama enfermos, pero quizás son solo los primeros en colapsar, los que no aguantaron fingir. También está el ermitaño urbano, aquel que sobrevive dentro del sistema sin dejarse engullir por él. Camina como un fantasma entre los escaparates, invisible a los ojos de los que corren, pero él ve lo absurdo, ve el precio de la exposición constante y por eso elige el anonimato, como quien elige un refugio contra la tormenta. Esa invisibilidad no es ausencia, es presencia selectiva, es el derecho a existir sin tener que justificar la propia existencia. Christopher Knight vivió solo durante 27 años en los bosques de Maine. No habló con un solo ser humano durante ese tiempo. Cuando fue descubierto, dijeron que era antisocial, un perturbado. Pero, al preguntarle qué había encontrado en ese silencio, respondió: una paz tan profunda que se volvió más real que cualquier vida que haya tenido antes. Esa es la herencia de los ermitaños modernos. Recordarnos que todavía existe otro tiempo, otra forma de estar, una existencia sin aplausos, sin filtros, sin la necesidad de probar nada. Ser invisible no es rendirse, es crear espacio para ser sin ser consumido, es construir un refugio donde el alma pueda, por fin, descalzarse, porque, al final, quizás eso sea lo que todos estamos buscando, un lugar donde podamos dejar de actuar y simplemente respirar. Quizás el mayor secreto del ermitaño no sea el aislamiento, sino la mirada que gana cuando regresa, porque nadie sigue siendo el mismo después de cruzar el desierto, ni el físico ni el del alma. Cuando todo lo que te sostenía cae, cuando el ruido cesa y solo queda el sonido de tu propia respiración, es ahí donde la verdad se revela y no viene como respuesta, viene como un espejo. El ermitaño entiende algo que el mundo olvidó, que el silencio no es ausencia, sino revelación, que irse no es rendirse, sino negarse a seguir durmiendo en público, y que a veces la forma más honesta de amar al mundo es ya no formar parte de él. Vivimos tratando de ser vistos, recordados, reconocidos, pero hay una libertad obscena en ser nadie, en no necesitar probar nada, en existir sin tener que ser traducido. Ser invisible, cuando es consciente, es una forma radical de estar vivo, porque es cuando la mirada de los demás se apaga que finalmente vemos lo que somos. La filosofía del ermitaño no es un manual de huida, es un recordatorio de que toda presencia exige ausencia, de que para escuchar la vida, primero hay que callar el mundo, y que la soledad, cuando se habita con valentía, se transforma en algo sagrado, un espacio donde el yo se reconstruye, partícula por partícula, sin aplausos, sin ruidos, sin expectativas. Y quizás eso sea lo que estamos buscando, aún sin saberlo, un intervalo entre la prisa y el sentido, un espacio donde la mente deje de gritar, donde el corazón lata a su propio ritmo y no al compás de la multitud. Entonces, si hoy sientes ganas de desaparecer, no te culpes. Tal vez no sea huida, tal vez sea una llamada, la misma que llevó a Lao Tzu a partir montado en un búfalo, a Cioran a escribir sobre el desencanto, o a Thoreau a construir una cabaña solo para demostrar que vivir puede ser simple. El ermitaño vive dentro de cada uno de nosotros. Esa parte que anhela un poco de silencio, una vida menos ruidosa, un amor que no necesite testigos. Y cuando el mundo te empuje más lejos, no luches tanto por volver. Quizás el distanciamiento sea tu forma secreta de regreso. Quizás irse, al final, sea solo la manera más sincera de permanecer. Debo confesarte algo. Este guión no fue solo una investigación filosófica.
vino de un lugar personal. Hace algunos años, yo también necesité desaparecer. Estuve meses sin redes sociales, sin contactos. Borré mensajes sin leer. Dejé pasar cumpleaños. La gente pensaba que estaba desaparecido, pero la verdad es que, por primera vez, estaba presente. Al principio fue aterrador, luego fue como volver a casa. Entendí que el mundo seguirá girando, con o sin nuestra ansiedad por seguirlo todo, y que a veces la mejor manera de reencontrarse es, paradójicamente, perderse. Si has llegado hasta aquí en silencio, quiero agradecerte porque sé que no fue casualidad. Aquí tienes el texto con palabras cambiadas, manteniendo el sentido original. Y si percibes que es el momento de realizar un cambio profundo y asumir la dirección de tu propia psique, únete al canal. También puedes sencillamente interrumpir la reproducción de este video y pasar varios días sin oír a ninguna otra persona. Y entiende, no te condenaré, a veces esa es la sola vía de preservarse. Pero si optas por quedarte, escribe un comentario aquí abajo. Todavía estoy aquí, pero por poco tiempo, solo para que comprenda que lo captas. Y si el silencio aún resuena ahí en tu interior, hay 2 videos visibles en la pantalla ahora, pero ten precaución. Uno de ellos podría revelarte algo que quizás te sea imposible olvidar, y el otro, pues bien, solo obsérvalo si tienes la audacia de profundizar más.